Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Se ha cumplido un año de la guerra en el Medio Oriente. Digo guerra porque hay guerra. Se emplean cañones, ejércitos, blindados, drones, hay bombardeos aéreos, hay de todo. Israel contra Hamas, Israel contra Hezbollah, Israel en la Franja de Gaza y ahora bombardeando Beirut, la capital del Líbano. Mientras tanto siguen rehenes en manos de Hamas. Y por lo tanto la victoria de Israel, si es que ha habido victoria, no ha alcanzado para liberar a esos rehenes. Se intentan treguas una y otra vez. Hubo una tregua, pero después de eso se han intentado otras treguas y nada resulta. ¿Se puede producir una expansión de esta guerra? De todas maneras. ¿En qué estamos? ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Conversamos con Samuel Fernández, es ex embajador de Chile, magíster en Derecho, profesor universitario en la Universidad Central de Santiago de Derecho Internacional, analista internacional de la Universidad Central. Está con nosotros hoy día y le agradecemos compartir esta conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Tomás. Muchas gracias una vez más de estar en tu programa. A ver, todo esto es brutal. Y digo lo siguiente porque además ocurre otra cosa. En estas guerras modernas, todo nos sorprende porque se usa nueva tecnología. Ya la guerra no es tan clásica como pensábamos. Entonces está la tecnología, la nanotecnología, la inteligencia hasta los niveles increíbles. Y por lo tanto son campos de experimentación también bélicos para todo el mundo. Si tuviéramos que hacer un resumen de este año, ¿qué podríamos decir de esta guerra que está enfrentando Israel? Podríamos decir que no ha funcionado nada. Y eso se parte mal, ¿no? Porque si miramos todos los factores que inciden en esta guerra, y define muy bien porque ya no son escaramuzas o cosas episódicas, sino que es guerra, ninguno funciona. Pongámoslo. El primero, objetivos militares alcanzados, no. ¿Logra la victoria Israel con todo lo que ha hecho? No, todavía existe Hamas, se ha extendido al Hezbollah de Líbano, se añaden los hutíes en Yemen y otros más que van a actuar seguramente. Vale decir, se ha golpeado ferozmente. De paso, un horror para la población no combatiente, civil. Desplazamiento, matanza, destrucción de ciudades completas. Se ha demostrado la inteligencia, sí, en sus mayores niveles. El caso de los Viper, el caso de las muertes selectivas, de los cabecillas, todo ello. Pero son reemplazados. ¿Qué pasa con Palestina? No se habla de Palestina. Esto ha tapado la causa palestina. Y la causa palestina, ¿en qué se ha materializado positivamente? Hasta ahora, en nada. ¿Alguien toma en cuenta en las conversaciones realmente el interés palestino? ¿O están supeditados a lo que esté pasando por los movimientos terroristas?
¿Ha cambiado o no ha cambiado el tema de fondo, que es el tema de la creencia islámica radical? No, los objetivos de todos estos movimientos siguen allí presentes, no han variado. Prometen venganza. Ya sabemos, Tomás, siempre toda acción en esa zona siempre está acompañada de una reacción. Lo que se haga hay que responder. Y ellos lo están haciendo. Luego, en el campo internacional, ¿funcionan Naciones Unidas respecto de esto? No. Declaraciones o votaciones que dejan muy claro en que se desprestigia lo que está haciendo Israel con toda razón porque ha habido un exceso. Pero por otro lado, ¿qué tipo de solución hay? Hasta ahora, ninguna. No hay ninguna conversación de paz, no hay nada que esté funcionando. Vale decir, para resumir, porque todos los elementos que hay y todos pesan, todos esos elementos, si uno los mira, todos se han deteriorado. Llama la atención, mira, varias cosas. Primero, no hay liderazgo mundial. ¿Quiénes son los líderes en el mundo? Uno podría decir presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Obvio. Señor que no lidera nada. ¿Quién es el otro líder mundial? Xi Jinping, obviamente, el presidente de China, la otra gran potencia. No pasa nada. No. Entonces, evidentemente que hay una especie de vacío de poder mundial gigantesco. Entonces, es la organización colectiva por excelencia. La ONU, Consejo de Seguridad, totalmente detenido, paralizado. Absolutamente. Porque responde a otra época. Paralizado por varias razones, no solo por esta, sino que tenemos Ucrania y varias cosas más. Por lo tanto, aquí sálvese quien pueda, ¿o no? Es que ahí está el tema. Claro que puede ser el sálvese quien pueda, que sería lo peor. Pero queda algo de esperanza en qué? Que funcionen determinado tipo de mayorías de los países que presionen a los que toman decisiones y a los que están en el gran problema. ¿Va a resultar? No tengo idea, pero lo más probable es que no. Por ahora no hay condiciones. Pero es la única forma. Si no, vamos a tener que deshacer un organismo internacional, hacerlo enteramente de nuevo desde las bases, cosa que es absolutamente impensable. Y sin embargo, esta es la parte que destaca, porque es la parte que no funciona. Y lo que no funciona es lo que primero se resalta. Pero aquello que funciona, porque hay cosas que sí funcionan, porque evidentemente hay organismos especializados que están funcionando. Hay cosas que están funcionando en materia comercial, en materia cultural, en materia agrícola, investigaciones, en fin, no todo lo que sabemos. Pero esa parte que es la mayoritaria, lo que más funciona, no logra opacar el resultado nefasto o casi ineficiente de que hay respecto del mantenimiento de paz y seguridad en el mundo. Aún hay un cierto aroma a la Sociedad de las Naciones, sí, claro. Hay aquella que funcionaba ahí en Suiza, sí, claro. En ese edificio Art Deco, donde todavía está. El mismo edificio está funcionando ahora en Naciones Unidas. Exactamente. ¿No? Pero hay algo de eso, o sea, un fracaso del organismo internacional es lo más importante, porque lo más importante es mantener la paz. Por cierto. Y eso no lo hace. No, porque se está cayendo en lo mismo. Se está cayendo en que cada una de las partes piensa en sí mismo. En la paz colectiva no está. El hecho de buscar acuerdos y buscar soluciones razonables, soluciones en que las partes se comprometan, soluciones en que los grandes dejen de pensar en sus intereses y se pongan a hablar los verdaderamente interesados, los que tienen el problema, los propios palestinos, el mundo árabe o incluso la gente que está en esa zona, si uno lo quiere generalizar. Pero ¿qué tenemos? Agotamiento. Y el agotamiento de las normas, el agotamiento del sistema y el agotamiento de las intenciones y de los propósitos llevan al desmoronamiento. O sea, le está pasando lo de la Sociedad de las Naciones. Se habla maravillosamente, todo funciona aparentemente, pero no resuelve. Pero no funciona. Nada. Pues. Israel tiene una ventaja, ¿no? Tiene una ventaja tecnológica enorme frente a sus adversarios. Tiene un ejército sumamente entrenado, tiene una población comprometida en general con sus fuerzas armadas. Este avance tecnológico se debe al esfuerzo propio, pero también de Occidente. Los aviones son fabricados en Estados Unidos. De las armas. Depende de eso. Y de la ayuda norteamericana enorme. Sí. Se da el lujo
de matar, por ejemplo, a Ismail Haniyeh. ¿Dónde? En Irán. ¿Dónde estaba el señor? En una casa de huéspedes, absolutamente protegido. Llega un misil y lo mata, ni más ni menos. Se dice que es un misil, podría haber sido, otros dicen que fue una bomba que la dejaron ahí porque tenían los servicios secretos, alguien comprometido. Da lo mismo cómo, pero se hizo. Pero lo hace. ¿Y dónde? En la casa de su principal enemigo. Así es. En Teherán. Esto es para demostrar, mire, la fuerza. Yo puedo y donde quiera puedo actuar. Pero ¿dónde está el tema? ¿Cuál es la respuesta de Irán? ¿Deja de ayudar a los movimientos terroristas? No, se ha incrementado. ¿Deja de atacar a Israel? No, lo ha atacado 2 veces este año. Y con todo, o por lo menos sabiendo que no va a entrar en los grandes lugares de Israel, porque la cúpula y todo el sistema de defensa lo sabemos, y además no cabe ninguna duda, Tomás, que ha sido muy bien advertido por los norteamericanos, porque también esto se juega así. Ahora, ¿eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que se está perdiendo la parte más importante, el respeto de la soberanía del resto de los países. Ya da lo mismo, se actúa por parte de terroristas en cualquier lugar, a pesar de la cantidad infinita de normas internacionales que lo prohíben. El mundo es un mundo hipócrita, todos sabemos. Vivimos un mundo, a lo mejor siempre ha sido así, un mundo cínico. Digámoslo así, pongo una situación. Rusia invade Ucrania. El mundo occidental apoya a Ucrania. Sí. Israel, silencio. ¿Y por qué silencio? Porque tiene intereses en Siria con Rusia. Por cierto. Entonces resulta que todo el apoyo occidental es a un país que, cuando es invadido Ucrania, se mantiene en silencio. Estas cosas, estos cálculos que son pequeños también, aquí no hay principio. Aunque se enarbolan principios a cada rato. Por supuesto, y además los principios están tratando de evolucionar. ¿En materia internacional pasan la cuenta o no? En algún momento sí. Porque se pasa la cuenta en momentos que son muy curiosos. En momentos, por ejemplo, de colaboración. No existe. O sea, en vez de potenciarse los grandes países y todo el mundo para mejorar tanta cosa que está pendiente, por favor, las tenemos muy pendientes en todas partes del mundo, inclusive la causa palestina muy postergada, que está suplantada, como decía, por los terroristas, que no son los mejores abogados de esa causa. Bueno, esa parte no se busca, no hay acuerdo, hace tambalear los otros acuerdos, hace tambalear lo que está funcionando. Entonces, aquí vienen las reacciones. ¿De qué manera? ¿Cuál ha sido el principal tema de las Naciones Unidas en el 79 periodo de sesiones de la Asamblea General, ahora, el actual? Reformar el Consejo de Seguridad. Eso es ilusorio. Si tiene que pasar para empezar por el propio Consejo, que no piensa en tratar de cambiarlo. Porque el esquema que está les acomoda. ¿Y les acomoda por qué? Porque ahora, y esta es la parte seria, el cumplimiento de los compromisos de las normas internacionales es algo que va quedando atrás. Cada país está empezando a actuar de acuerdo a sus intereses, sus maneras, ya no mira lo que pasa alrededor. Y si hace algo ilegal, no importa, no tiene sanciones mayores. Samuel, vamos a hacer un pequeño alto. Bueno. Mira, Consejo de Seguridad, vamos a hablar de eso, porque, pero también de la tecnología, de las capacidades enormes hoy día, y cuánto eso puede afectar no solamente a los que poseen las tecnologías, sino en el momento en que los otros también la posean. Volvemos en un instante.
Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Nos acompaña Samuel Fernández, ex embajador, magíster en Derecho, profesor de Derecho Internacional, analista internacional de la Universidad Central de Santiago. Y claro, la pregunta quedó planteada porque resulta que quieren modificar el Consejo de Seguridad frente al fracaso que se está produciendo en estos instantes, en que hay una especie de veto en el Consejo de Seguridad y está paralizado. Pero ¿modificarlo para qué? Para que entren otros. ¿Qué otros? ¿Brasil con Lula que apoya a Maduro en algún momento? O sea, esa es la alternativa, porque ese sería, ¿no? Brasil, que está intentando entrar. ¿Quién más? Hay varios, porque se están postulando. Ya, pero ¿Japón? Japón es uno, ya, ¿y China, Egipto es otro, ¿qué va a decir China respecto a Japón? Sudáfrica es otro. No, si ya sabemos. O sea, la pregunta es complicada en cuanto a qué. A que quiénes son los verdaderamente grandes de influencia para poder estar a cargo de la responsabilidad principal, cuando uno de ellos, ya Rusia, ha roto todas las cadenas de esto y hace lo que quiere, y hace, por favor, 2 años y algo. De manera que esa reforma del Consejo es como buscar una excusa para decir, mire, lo estamos intentando, vamos a hacer lo posible, y si no resulta, bueno, sigamos como estamos. Ahora, ¿quiénes son los reemplazantes? Hasta ahora, no. Por más que hay muchos que tienen calidades que podrían reemplazar, pero tienen el peso de los otros, pongámoslo directamente de esta forma. ¿Cuál es el problema? Si los grandes que están allí hacen un poco lo que quieren, ¿qué pasaría si sumamos más a hacer lo que quieren? Se desarma el paquete, ¿no? Samuel, hemos dicho que Israel tiene una ventaja tecnológica enorme y una ventaja militar enorme. Basta considerar, por ejemplo, que ni Hezbollah ni Hamas tienen fuerzas blindadas, no tienen fuerza aérea. Entonces, la ventaja de Israel es enorme y tiene todo el aprovisionamiento de armas de Occidente. Tanto es así que se dio el lujo de bombardear en Beirut a todo en la sede central de Hezbollah, matando a Sayed Hassan Nasrallah. Así es. Y a toda la cúpula, porque ahí estaban todos, mató a la cúpula y ellos tenían unos búnker, incluso diseñados por coreanos del norte, con todo un sistema, bueno... Aquí todos aprovechan 78, y venden su tecnología. 78 toneladas de bombas especiales, porque no es cualquier bomba, no, claro. Que destruyó todo, no quedó nada. Todo esto que eran búnker hechos para resistir esto, era un hoyo gigantesco. Bueno, eso se produce, pero resulta que Israel, sin que lo haya reconocido jamás, tiene la bomba atómica, todos lo sabemos, que Irán está buscando la bomba atómica desesperadamente. Y ese es el punto serio ahí. Y la va a tener. Es un problema de plazo. Tarde o temprano, pero la va a tener. La va a tener. ¿Esto lleva a un enfrentamiento a esos niveles o no? A ver, el mayor peligro que tiene Irán es que desarregla toda la zona, porque dentro de los problemas religiosos que subsisten y las divisiones inmensas, porque esto es bastante aparente, los apoyo, porque en definitiva los grandes problemas permanecen. Hay cosas muy profundas de creencia que allí no están, llamémosle, tomadas verdaderamente en cuenta y que está en la raíz de las cosas. Pero Irán desequilibraría absolutamente toda la zona. Con un arma atómica ni hablar, porque es evidente que adquiriría un poder inmenso en una zona ya frágil. Luego, ¿para dónde va verdaderamente Irán? ¿Cuál es lo que quiere? Tener la independencia necesaria como para decidir y decir yo también me puedo enfrentar. No es parte del equipo nuclear, porque evidentemente no acepta ninguna
inspección de la Organización Internacional de Energía Atómica, y está desarrollándose en otras áreas. ¿Por qué? Porque el área de potencial bélico tradicional ya no es lo que era, y lo ha demostrado atacando 2 veces a Israel y no ha logrado entrar, salvo algunos pequeños misiles en el territorio. Entonces, la estrategia es la que está complicada, pero hay un detalle: le van a permitir, y esta es una pregunta muy difícil que no tengo la respuesta, pero puedo imaginarla, le van a permitir los países de ese mundo, del mundo árabe o del mundo musulmán, que está dividido, ¿le van a permitir este desarrollo a Irán? Yo tengo duda. Hago una pregunta. ¿Rusia le va a permitir a Irán? Porque ellos tienen relaciones muy estrechas. Por supuesto. Recordemos que hoy día los drones que está utilizando Rusia en contra de Ucrania son iraníes. Así es. Por lo tanto, tienen tecnología. Y turco también. Y turco. Pero son los Shahed iraníes que están ahí, ¿no es Ahí cierto? están. Bueno, ¿a cambio de qué? Tiene que ser a cambio de algo que es más serio, y que yo lo veo orientado de esta manera. ¿Qué están buscando las grandes potencias cuando no se ponen de acuerdo entre sí, cuando hay un organismo que no es capaz de contenerla, cuando el resto del mundo aparece totalmente dividido y, en fin, lleno de dudas? Está buscando el poder desarrollar ideas propias, el hacer y llegar a sus objetivos como ellos quieran. Me van a permitir, voy a poner ejemplos, a una Rusia quedarse con una parte de Ucrania y se acabó. Eso va a ser mío. Luego, los otros van a decir, aquí hay otros objetivos, yo tengo el objetivo A, B o C, y lo voy a hacer, no importa si me salto todas las reglas que hay hasta el momento. Estamos suplantando las reglas por otra. Entonces, esa autonomía, que lo único que puede llevar es a un enfrentamiento mayor, si es que no empiezan a aceptarse mutuamente ya conforme no tenemos alternativa, esto va a tener que hacerse de determinada manera y no de otra porque el sistema antiguo ya no funciona. Bueno, eso es lo que están buscando. Vuelvo a Israel. Israel tiene una superioridad, puede lanzar estas bombas, puede matar las cúpulas militares, que lo ha hecho de hecho con Hezbollah, Sí, claro. con Hamas, ha matado todas las cúpulas militares completas. Pero los otros en algún momento también van a tener tecnología. La tecnología es imparable. Así es. Y por lo lo único tanto- que podemos confiar, Tomás, es que la tecnología versus otra tecnología se anulen mutuamente y no aprieten, como hemos tenido desde hace larguísimos años, las bombas atómicas del lado A y del lado B, y nadie aprieta los botones porque sabe que se destruyen mutuamente. Y como ha ocurrido hoy día también con el sistema de la cúpula que tiene Israel desde el punto de vista antiaéreo, antimisiles, donde no solamente ha operado la cúpula israelita, sino que también lo han ayudado aviones de Estados Unidos, de Francia, o sea, ha tenido ayuda. Pero eso ha funcionado hasta que deje de funcionar. Está aliado con países que van a la baja. Israel no está aliado con países emergentes. No. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Está quedando, en primer lugar, políticamente aislado. Lo que ha hecho ya no se justifica, o por lo menos la gran parte de la comunidad internacional no lo justifica. Está avanzando en los temas, y ese es otro tema, el tema interno israelí. ¿Qué está haciendo Netanyahu? Prolongan las guerras, y se está manteniendo en el poder porque siguen con las guerras. Si acaso les quita uno las guerras, hay un problema y una crisis interna desde hace mucho rato. Entonces, aquí se juegan demasiados factores, y lamentablemente los factores están siendo usados para acrecentar el riesgo. Y se está jugando con un riesgo gigantesco. ¿Pero qué destino tiene este? A ver, Israel mañana decide una tregua. Pues las treguas son treguas, son pausas. Sí, son pausas, Eso sí, no sí, no sí. es otra cosa. ¿Puede retirarse de Cisjordania, la Franja de Gaza? No, No, porque viene de nuevo no. jamás. Va a crecer nuevamente. Exactamente. ¿Se va a quedar ahí? ¿Otro terreno, otro territorio ocupado? ¿Qué alternativas tiene hoy día? No tiene muchas alternativas de hacer las cosas como estaban previstas hasta hace no demasiado tiempo en el sistema internacional. Pero como está perfilándose un nuevo sistema internacional que todavía no sabemos para dónde va, pero desgraciadamente está avanzando en ese sentido, en una de esas dice, bueno, yo sí puedo empezar a mantener lo que he logrado.
y ahí desequilibra todo. Y se nos echa a perder entre medio del sistema. Y pierden los palestinos que cada vez alejan más su posibilidad, y por favor, Tomás, de ser reconocidos como Estado. Lo reconoce una cantidad de países. Pongo un ejemplo extremo. Vamos a hacer una pequeña pausa, lo dejo ahí. Si Israel, en un acto que es imposible, pero pongo el ejemplo solamente, dice, mire, terminemos esto, vuelvo a mis fronteras originales. ¿Podemos lograr la paz si vuelvo a mis fronteras originales? Incluso eso a lo mejor hoy día ya no es suficiente, ¿o no? Claro, no es suficiente. Para empezar, no lo ha hecho y no aparece. Es una utopía, si estoy hablando estoy supuesto. diciendo para graficar la profundidad del problema. Así es. No es suficiente, porque ya no sabemos qué es lo que es suficiente y qué es lo que no. Porque las cosas se han disparado. Vamos a hacer un pequeño alto, ¿eh? Mira, yo quiero saber qué va a pasar con los hutíes. ¿Por qué? Porque los hutíes están relacionados con Irán, están apoyando a Israel y están dominando una vía marítima que es fundamental para el mundo. ¿Qué va a pasar con estos hutíes que están recibiendo ayuda iraní? Y me gustaría saber qué va a pasar con los chinos, porque los chinos algo van a tener que decir en algún momento si quieren jugar un papel, porque si no, quiere decir que van a ser intrascendentes, algo van a tener que hacer. Volvemos en un instante. Somos BioBio TV y nos puedes ver por Mundo TV, señal 521. Zapping, señal 168. Del Sur, señal 110. Ya lo sabes, porque lo que se escucha ahora también se ve. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Que era una pregunta planteada para Samuel Fernández, pero relacionados con todo el tráfico marítimo, Mar Rojo, hutíes relacionados con Irán. Los iraníes están apoyando a los hutíes, pero un dato quiero agregar, porque normalmente una guerra en el Medio Oriente antiguamente subía los precios del petróleo. Sí. Ahora no, porque a Irán le siguen permitiendo producir petróleo. Entonces también aquí hay un cuidado. El petróleo no ha subido, se ha mantenido estable. ¿Qué va a pasar con los hutíes? Los norteamericanos los han bombardeado, los ingleses también. Así es. Pero están impidiendo el comercio mundial y se está encareciendo el transporte mundial porque tienen que tomar otras vías. Está el estrecho de Hormuz, que más controlan. Y Yemen, tiene un problema de base. Son dos Yemen. Hay un Yemen que es separatista, que está en el extremo islámico, y el otro que es muy poco desarrollado y que, en fin, pesa prácticamente nada y que no puede controlar a estos movimientos. Pero han tomado una fuerza mucho mayor y han encontrado la causa para poder encontrar esa fuerza mayor, que es una causa de mimetización con los grandes y coordinación, porque está clara, y además el apoyo de Irán. Pero también hay otras potencias que están jugando con esto, porque hay dos vías ahí fundamentales. No solo está la vía que está por donde pasa la gran mayoría de esto, sino que además está todo el acceso del Mar Rojo y la pasada hacia el Mediterráneo a través de Egipto. Pero todo esto lleva a que los cuadros que hemos visto y que hemos encontrado a lo largo del tiempo se están desdibujando.
hay otras preferencias, hay otros intereses y hay otras situaciones geográficas que están sucediendo. Y esas son las que nos pueden llegar a complicar, ya no solo a nosotros de manera directa en la manera que sube el petróleo o no, sino que atacan el comercio mundial. Y ahí hay otros intereses tal vez, y uno lo puede especular, quiénes están detrás de que ese comercio mundial tomado de una determinada manera con la que ha funcionado en los últimos años, sea distinta. Bueno, entre otros antecedentes, resulta que los chinos están muy enojados con los hutíes, porque resulta que ahí está la ruta de la seda, un proyecto estratégico mundial de China, y por lo tanto a los chinos no les gusta nada lo que están haciendo los hutíes, y resulta que los hutíes están relacionados con los iraníes, y los iraníes están relacionados con los rusos, y los chinos tienen una relación con Rusia de todas maneras. Entonces a nadie le falta la ayuda del otro. A nadie le falta la ayuda del otro, y comienza China, pese a decir me encantaría que haya paz y todas estas declaraciones que hace, empieza también esto a afectar sus intereses. Sí. ¿Cómo podrían reaccionar los chinos? Es que va a depender de qué va a decidir China o qué tiene decidido en los programas de mediano y largo plazo que están allí. ¿Cómo los va a implementar? ¿Qué tipo? Ya sabemos que desde el punto de vista económico es la penetración en cualquier lugar del mundo y lo hacen de una manera estupenda, eficientísima. Pero ¿de qué manera les sirve controlar gran parte del comercio mundial si acaso no le van a comprar los productos? Porque están empezando a ver las sanciones. Y todo va a depender, y esto no es un tema cualquiera, porque va a depender también Medio Oriente y una serie de temas más de lo que pasa con la elección norteamericana. Voy a eso. ¿Qué le conviene a Israel? ¿Que gane Kamala Harris o que gane Donald Trump? Le conviene que mantener la ayuda. Ya, pero ¿quién de los dos? No sé, porque no lo han explicitado. Ya sabemos lo que ha hecho Biden y se supone que Kamala podría seguir más o menos parecido, con una política un poco más realista en el sentido de no estar solamente con un bando, sino que también mirar el otro. Pero no sabemos, aquí viene lo imposible de predecir que puede ser un Trump. Porque si va a ser exactamente lo mismo que hizo en su mandato anterior, las cosas son parecidas. Pero si hay un cambio, y lo ha prometido, y ha dicho que se va a solucionar estos problemas prontamente, entonces no sabemos ese esquema. Es un esquema pendiente. Todos sabemos que las guerras comienzan, no sabemos cómo terminan, pero terminan. Nunca hay que olvidar, porque la gente cuando está en medio de la guerra no ve el final del túnel, pero siempre las guerras terminan, obviamente, es normal. ¿Cómo va a terminar esta guerra? El problema es que ahí está el tema. Y ese tema lo toca muy bien Tomás, porque esta guerra, por todos los elementos que hemos visto y analizado, no tiene hasta ahora ningún viso de terminar en ninguno de los factores que están incidiendo. Todos sí se están deteriorando y empeorando, y cada vez se entienden menos entre sí. La guerra se puede prolongar mucho. Pero no hay un deterioro de todos. Sí, pero se terminan las municiones, se terminan los misiles, se termina el combustible. Las guerras terminan también porque empiezan a faltar las cosas. Y empiezan a faltar las personas y las personas se cansan y se hartan del tema de la guerra. Entonces, la guerra también, es evidente. Exactamente, como la guerra entre Ucrania y Rusia va a terminar. Y los ucranianos ya están cansados también de la guerra. Ahí hay un problema que es bastante más serio. Las guerras terminan con alguien que se impone. De alguna manera, ya no se ganan totalmente, ya no hay victorias totales. Pero cuando quedan todos deteriorados en esa guerra, ¿cómo se rehacen? ¿Con qué normas nuevas se rehacen? Yo no veo ninguna forma hasta ahora, desgraciadamente, por la intransigencia de todas las posturas y de todo lo que está detrás, no veo que haya algo que diga uno, por aquí hay una lucecita, por aquí hay una posibilidad de que esta guerra termine y no nos siga perjudicando a todos. Pero ahí tenemos el problema de las guerras que se están transformando en permanente con el desgaste horrible. Ya tenemos una Ucrania con 2 años y tanto y sigue, ¿no? Y nada parece que se vaya a terminar. Y esta no hay ningún viso de que se vaya a terminar, porque siguen más alejadas las posturas que nunca. Entonces solo hay un solo denominador común, deterioro.
deterioro para todos. Esto nos está cambiando no solo las relaciones, no solo el funcionamiento de la institucionalidad internacional y del propio derecho, y nos está cambiando el sistema de Naciones Unidas creado precisamente para prevenir estas cosas, ya no previene estas cosas como antes, ni funciona en la solución. Tampoco nos está funcionando el tema de las creencias, porque ahí hay algo estático. Ese Islam extractado de la Sura y de las aleyas del Corán selectivamente, esas no han variado. Entonces los movimientos siguen nutriéndose de esa doctrina, no del islamismo normal, que no es ese. Pero por supuesto tenemos una extracción de normas en que se nutren. Y tú decías muy bien, matan a los líderes, y mataron un montón, incluso con los Vipers, que es una cosa impresionante como lo lograron. Ahora bien, son reemplazados de inmediato y reemplazados por alguien más fanático, peor todavía. Entonces esto crea más distancia. Estamos terminando, solamente para dar el dato. 2.800 personas quedaron heridas con los Vipers. De esos 500 quedaron ciegos. Los Vipers los tenía gente que estaba en los niveles más altos. Así es, pues. O sea, 2.800 heridos en los niveles más altos, 500 de los niveles más altos ciegos, y sigue la guerra. Tiene para rato. Así es, lamentablemente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.